Universidad Dínamo de América. Fecha de elaboración 24 de julio del 2020 de la semana 10 de la materia Fisiología 3, curso la licenciatura en Enfermería, modalidad sabatino en tercer cuatrimestre. Voy a hablar de la estructura de los ácidos nucleicos y su función. Mi nombre es Sandra Nayeli Macías Terán y con el profesor de Fisiología 3, Oliver Aguiñaga Vargas. Primeramente, voy a decir qué es el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética y hereditaria. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque en una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias. El ADN como ácido nucleico está compuesto por estructuras más simples, que son las bases nitrogenadas. Estas son 4, que es la adenina, guanina, citosina y la tiamina. El orden que adoptan estas bases determina nuestro código genético. La estructura y función del ADN es lo que veré a continuación. Bueno, además de su función, tiene muchas funciones el ADN. La más evidente, la de proveer información genética que nos determina el ADN, tiene otras funciones. Por ejemplo, primeramente voy a hablar de la estructura. Como ya hemos dicho, el ácido desoxirribonucleico es una molécula compuesta de unidades llamadas nucleótidos, en los que se almacena la información y rasgos del individuo, ya sea el aspecto físico, grupo sanguíneo, predisposición a enfermedades, etc. Aquí tenemos, primeramente, está la célula, aquí está el núcleo, aquí están los ribosomas y adentro del núcleo hay cromosomas. La estructura de las cromosomas son estructuras de fibras alrededor de las cuales el ADN se enrolla, aquí se enrolla, para mantenerlo organizado. El ADN adopta la forma de 2 cadenas en forma similar a la de una escalera de caracol, en la que los peldaños están relacionados entre sí, como podemos ver aquí. Cada segmento de ADN se llama gen y este controla el funcionamiento de las células a través de la producción de las proteínas. Se conocen alrededor de 80,000 proteínas que corresponden aproximadamente a 30,000 genes. Y aquí está la proteína, en lo que es esa parte. Ahora, este es el ADN. Y como ya les venía diciendo, tienen adenina, guanina, citosina y tiamina, que son las bases nitrogenadas. Aquí vemos la cadena como está formada el ADN. Este es el esqueleto, que está formado de azúcar y fosfato. Aquí está el par de bases, la base nitrogenada. Esta es la adenina, que se representa con la A, la tiamina con la T, la guanina con la C y la guanina con la G y la citosina con la C. Así es como está la estructura del ADN. Hablando de las funciones, vamos a comenzar. Tiene varias funciones, como ya había mencionado ahorita. Aquí vemos la función de la replicación. ¿Qué es la replicación? Es la capacidad de hacer copias de sí mismo. Permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación, como se puede observar aquí en el dibujo. Otra función que tiene es la codificación. ¿Qué es la codificación? Es la codificación de las proteínas adecuadas por cada célula. Se realiza gracias a la información que provee el ADN. El código genético es la relación entre la secuencia de bases de ADN
o de su ARN transcrito y la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. Los aminoácidos se codifican por grupos de 3 bases desde el punto fijo. A este grupo codificador de 3 bases se le denomina codón. Algunos aminoácidos están codificados por más de un codón, debido a que existen 64 tripletas y solo 20 aminoácidos. Por ello se dice que el código genético está degenerado. Pero no solo es eso, 61 de los 64 posibles tripletes especifican a un aminoácido en particular y 3 tripletes determinan la terminación de un proceso de traducción. Aquí, por ejemplo, en esta tabla podemos ver que para la mayoría de los aminoácidos existen más de un triplete codificador. Por ejemplo, más de un triplete codificador. Es lo que vemos aquí. Ahora, existe más de un triplete codificador. Solo el codón UGG, por ejemplo, esos son los codones. Es la segunda posición, tercera posición. Y el que es UGG codifica el triptófano. Y el codón AUG solo codifica la metiotina. Mientras que la leucina y la arginina y la serina se codifican por 6 codones cada uno. A esos codones se les denomina sinónimos porque codifican el mismo aminoácido. Bueno, otra función que tiene el ADN es el metabolismo celular. Otra es la mutación. La mutación habla de que nuestra evolución como especie necesita esta determinada función de mutación del ADN por también la diversidad biológica que responde a esta capacidad. Ahora vamos a ver qué es el ARN primero. El ARN es el ácido ribonucleico. Es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteína. Si bien el ADN contiene información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN, que tiene doble cadena. Vamos a ver ahorita lo que es el ARN mensajero y cuál es su estructura y su función. Aquí vemos la función y cómo es el ARN mensajero. Pues el ARN mensajero es el que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta y la síntesis de proteínas. El ARN mensajero es una molécula de ARN simple, complementaria a una de las cadenas de ADN de un gen. El ARN mensajero es una versión del ARN del gen que sale del núcleo celular y se mueve al citoplasma, donde se fabrican las proteínas. Durante la síntesis de proteínas, un orgánulo llamado ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, lee su secuencia de bases y utiliza el código genético de traducir cadenas triples de bases o codón. Es un aminoácido. Ese sería el ARN mensajero. Ahora veríamos lo que es el ARN de transferencia. Vamos a ver aquí el ARN de transferencia. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, aquí es el anticodón. Aquí es el aminoácido o sitio de fijación. Y el ARN de transferencia es una pequeña molécula, como vemos aquí, de ARN que participa en la síntesis de proteínas. Cada molécula de ARN tiene 2 áreas importantes, una región de trinucleótidos denominada anticodón, que es esta parte, y una región donde se une un aminoácido específico, que sería acá, aquí. Durante la traducción, cada vez que un aminoácido se añade a la cadena en crecimiento, se forma una molécula de ARN de transferencia, cuyos pares de bases tienen una secuencia complementaria con la molécula del ARN mensajero, asegurando que el aminoácido adecuado sea insertado
aquí en la proteína. Ahora vamos a ver lo que es el ARN ribosomal. Bueno, aquí voy a presentar esta estructura del ARN ribosomal o ARN ribosómico. Aquí vemos lo que es la ribosoma. Voy a explicar el ARN ribosómico, que como su nombre lo indica, se localiza en las ribosomas y ayuda a leer al ARN mensajero y cataliza la síntesis de proteínas. Al igual que el ADN, el ARN está compuesto de una base nitrogenada unida mediante enlace covalente o una estructura de fosfatos. Aquí está el anticodón y aquí está el ARN de transferencia. Bueno, las 4 bases nitrogenadas que los forman son adenina, citosina, uracilo y guanina. Sin embargo, a diferencia del ADN, el ARN no es una molécula de doble banda, sino simple banda. Ese sería entonces, como quien dice, lo que es el ARN ribosomal, pero también ese se caracteriza por poseer una estructura secundaria bastante compleja, con regiones específicas de unión que reconocen al ARN mensajero y al ARN de transferencia, como vemos aquí. Una de las diferencias más resaltantes entre los linajes eucariotas y procariotas es la composición en cuanto al ARN ribosomal, que constituyen sus ribosomas. Las procariotas poseen ribosomas más pequeños, mientras que los ribosomas en eucariotas son más grandes. Pues esto en sí sería lo que es los ácidos nucleicos, cómo se dividen, el ADN, ARN, ribosomático de transferencia y mensajero, y cómo entre sí se unen. Y pues mi reflexión sobre esta temática es fue buena porque me ayudó mucho a comprender sobre la función de los ácidos nucleicos y cómo se van relacionando, y la diferencia y las semejanzas de la estructura del ADN y RN y en qué parte se encuentran. Pues de mi parte sería todo y muchas gracias.